Ahí no salió en la foto, perdón. Déjame tomar la foto de nuevo, Ronance. Ronance, sí. Ok. ¿Ah? Se oye. Ay, apuesto que creíste que el orgullo sería su familia. Será un poco difícil. Ay. Sí. Dile, ¿qué hacemos, papito? Aquí de vuelta estamos. Bien. Vamos a ir comenzando entonces. Qué bueno que yo creo que yo le escribí hace como media hora más o menos sobre que el grupo 8 le toca el día 7, solamente estaba programado para el grupo número 7. Sí, señora. Sí, lo vi. Gracias. Gracias a usted, profe. Bien, vamos a hablar un poquito del propósito por el cual en el sistema educativo se recogen algunas informaciones. Bien, y quisiera que pudiéramos tomar nota acerca de lo que se va a mencionar. ¿Qué pasó? Bien. La idea de todo el sistema educativo es proporcionar un servicio de calidad, un servicio educativo de calidad. Bien, y para eso necesita asegurar el progreso de cada estudiante o de cada ente de la educación, incluyendo los docentes. Ese básicamente es el propósito de la compilación de las informaciones. Las informaciones
dentro del sistema educativo se reúnen para poder dar, evidenciar, para decirlo de una manera más clara, el progreso de cada uno de los agentes educativos, bien sean docentes o estudiantes. Bien, para poder hacer esa compilación de instrumentos, los docentes necesitamos realizar un esfuerzo extra. Es decir, nosotros tenemos un instrumento como docentes para compilar las informaciones del progreso educativo, en el caso específico de los estudiantes, que es ¿cuál? ¿Cuál es el instrumento en el que nosotros evidenciamos el progreso de los estudiantes? ¿Dónde se hace ese registro? Ay, lo dije. En el registro, profe, o Ajá. los boletines de notas. Excelente. Gracias. Ese registro de las informaciones, que ya lo dijo nuestro compañero, se hace en los registros. Y esos registros, yo no sé ustedes, pero para mí exigían un esfuerzo más que extra. Bien, exigían muchísimo tiempo, demandaban muchísimo tiempo. Bien. Sin embargo, el esfuerzo no es solamente mío como docente. Los administradores y directivos de cada escuela también necesitan trabajar esas informaciones. Lo que pasa es que algunas veces, y más dentro de nuestra realidad, esos procesos de esa información no se llevaban a cabo, no se culminaban, no se terminaban. Y usted veía los registros arrumados en un espacio de la escuela sin ninguna función. O yo no sé si era a mí la única que me sucedía, que me daba como cierto nivel de frustración en ver mi esfuerzo de centenares de noches y horas trasnochada pasando el registro a mano para que terminara en una oficina sin ton ni son. Bien, o soy la única o había alguien más con la misma inquietud. Realmente, perdón, realmente no es la única. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esta nueva visión? Esta nueva visión ha venido, o esta nueva realidad en la que estamos comenzando a trabajar ahora, a la que le estábamos huyendo desde hace mucho tiempo, porque tenemos que ser honestos, y la gran mayoría de los profes le estábamos huyendo a esto de la tecnología. Bien, cuando nos exigían trabajar por una computadora, digitalizar planes, hacer ese tipo de procesos, más de uno le hizo el quite y no quería y se negaba y trataba de no hacerlo. Sin embargo, ahora Dios decidió que todo el mundo iba a estar en la misma barca y nos puso a todos en la misma situación. No nos dieron elección. Ya no puedo decir, ay, no quiero, no puedo, no tengo. No, ahora hay que resolverlo bien. Sin embargo, esa nueva realidad nos ha traído la ventaja de que son mucho más eficientes los procesos de recolección de información. ¿A qué nos referimos con eficiencia? Bueno, se compilan, se recogen en menos tiempo y se pueden procesar de manera digital. Déjenme ver. Hola. 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 Buenas. Hola. ¿Me escuchan mejor? Ahora ni... Sí. Hola. ¿Me están oyendo mejor? Sí, Ahora sí. Bien, gracias. Entonces, esta nueva realidad en la que se manejan los datos y en la que realmente estamos manejando todo el proceso, desde hace mucho tiempo se planteó como una manera más eficiente de compilar y procesar los datos. Solo que nosotros habíamos decidido hacerle el quite en buen colombiano. No sé cómo se dice en dominicano eso. Alguien que me ilustre. Hoy en día y desde hace algunos años estamos inmersos en la sociedad de las tecnologías de la información. Bien, por lo que para nosotros es muchísimo más práctico ahora mismo. El sistema más empleado, mejor empleado y más sencillo para emplear para todos nosotros ha sido el software de Excel.
si nosotros aprendemos a usar Excel, que tiene 300.000 posibilidades, podemos tabular datos, sumar, restar promedios, colocar informaciones. Gracias. Podemos colocar informaciones de los estudiantes, rastrear si las informaciones son las correctas, colocar datos de padres de familia, acudientes, etcétera. Pero el hecho de que exija cierta formulación y cierta forma de trabajo hace que nosotros continuemos esquivando ese sistema. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es como un tallercito en el que aprendamos un poquito sobre esa herramienta que es de lo más sencillito que hay. No es para nada exigente, no ofrece ningún tipo de reto extremo para que nosotros compilemos y manejemos informaciones por ahí. Entonces, les invito a que los que tienen un dispositivo de escritorio o de mesa o una laptop puedan ir abriendo su Excel mientras yo comparto el mío y podemos ir haciendo, vamos a hacer una especie de práctica pequeñita en la que vamos a trabajar cómo se registran y cómo pudieran formularse algunos procesos dentro de esa herramienta tan básica, dentro de esa herramienta tan básica como lo es el Excel. Bien. ¿Me están siguiendo? Sí. Bien. Sí, profesora. Entonces, yo tengo aquí en esta ventana, me pueden hacer el favor de avisarme cuando la tengan, cuando la puedan ver. Profe, Señora, ¿puede repetir otra vez las informaciones que usted está dando? Porque como que se me oía a mí, yo lo escuchaba como entrecortado. que vamos a hacer una práctica de Excel, que es una de las bases de datos más sencillas de usar para manejar informaciones. Ok. Bien, entonces miren, ¿qué ya están viendo? Sí, sí. Bien. ¿Recuerdan cuál es el propósito de la información, de compilar informaciones en el ámbito educativo? Lo dije comenzando la explicación, ¿lo recuerdan? Sí. ¿Cuál es? El propósito, tal como usted mencionó, es facilitar el progreso de los agentes que conforman lo que tiene que ver con el sistema educativo, o sea, especialmente los docentes y los estudiantes. Facilitar o evidenciar el proceso, el progreso, Sí, evidenciar, sí. bien. En mi ámbito real, Casi no se escucha, profe. No se escucha hola, casi. ya, mejor. Hola. Ahora sí. Bien. En mi ámbito real, y ustedes van a ver que yo trato todo de mostrarlo como de forma muy real. En mi ámbito real, esta es una de las herramientas que yo uso. O sea, esto es un caso real, este estudiante sí existe. Yo soy su docente de último año, la docente que acompaña su proceso de último año, o sea, coordino todos los sextos de la escuela, los sextos que se van a graduar. Y parte de mi trabajo es hacer el registro del progreso netamente académico del estudiante. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros creamos estas fichas. Estas fichas existen en físico y el profesor, por ejemplo, de tercero de secundaria, registró los datos en físico en su ficha, en la ficha de este estudiante, ¿verdad? Luego el de cuarto, luego el de quinto y yo soy la de sexto. Entonces yo recibo la ficha física y la paso a digital. ¿Para qué son estos? ¿Para qué es esta ficha? Bueno, ustedes pueden ver aquí que hay promedio de las materias, que son lo que se presentan para las pruebas nacionales, y promedio de las materias que se presentan para las universidades. ¿Por qué? Resulta que los estudiantes en el trabajo, en el entorno en el que yo trabajo,
aplican muchísimo para becas nacionales e internacionales. Bien, y los requisitos de las becas nacionales e internacionales exigen otro tipo de promedios. Por ejemplo, las pruebas nacionales solamente exigen cuarto, quinto y sexto. Mírenlo aquí, promedios de cuarto, quinto y sexto. Sin embargo, las universidades exigen promedios de todo el bachillerato. Entonces, ¿qué hicimos? Pues creamos una tabla en Excel en donde yo, por ejemplo, vamos a ver si yo le cambio la calificación a este estudiante, vamos a ver qué pasa con toda esta fila. Se producen ciertos cambios en la fila, ¿ven? Se cambia el promedio de la asignatura, se cambia el promedio general de todas las materias básicas y cambia su promedio final. ¿Se dan cuenta? Eso es simplemente una formulación. Inicialmente eso no es tan sencillo como decir, ay, sí, voy a poner aquí el nombre del estudiante, pum, pum, hago la... No, eso requiere de mucho tiempo. Y yo era una de las que le corría a Excel. A mí no me gustaba usar Excel porque me parecía complejo. Yo soy una persona que acelerada, como decimos, y a mí eso de sentarme y pensar como que la cosa no me gustaba. Sin embargo, esta realidad me obligó. Entonces vamos a ver. Esto tiene, si ustedes se dan cuenta, cuando yo me paro en los cuadritos que tienen color con resultado, aparece lo que se conoce como la fórmula. Están viendo toda mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bien, entonces Sí, miren, ¿de dónde sale esa fórmula? Muchas de esas fórmulas están puestas aquí. ¿Están viendo aquí? Dice autosuma, suma, promedio, contar los números, el máximo, el mínimo, y hay otro tanto de funciones que aparecen en Excel que yo puedo ir marcando. Otras simplemente se ponen con la mano de la siguiente forma. Igual, vamos a crear una aquí, por ejemplo. Usted pone, perdón. Vamos a repetir esta aquí. Esta fórmula se creó de la siguiente forma. Usted puso el igual. Déjenme ver que está en inglés mi teclado. Usted pone el igual. Bien. Comienza a escribir la palabra promedio y usted ve que le da todas las opciones de fórmulas. Mire, usted puede sacar un promedio conjunto, un promedio estático, un promedio, una propiedad, un pronóstico. Usted puede sacar 300. Si escribiéramos suma, entonces usted puede sumar cuadrados, sumar series, sumar productos. Sí, te da todas las opciones. ¿Qué fue lo que hicimos? Sacamos el promedio. Promedio. Luego de poner la palabra promedio, entonces tú ves que se abre el paréntesis y empezamos a ir. ¿De dónde tú quieres el promedio? Entonces, lo que hacía la profe era que ponía ¿Me están escuchando bien? No estoy escuchando bien. Estamos escuchando muy bajito, profe. Sí, muy bajito. Hola, mejor. Ahí. ¿Mejor ahora? Sí, mejor ahora. Bien, denme un segundito, por favor. Bien. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Que tú pisas y a la medida en que vas pisando, tú ves que se va poniendo como en cuadritos. Entonces luego pones la coma. Dices, yo quiero esa y quiero esta, coma, y me paro en esta. Y cierras el paréntesis. Y le das enter y te da el promedio. Bien. Todas las formulaciones son exactamente iguales. Usted pone igual, pone el aspecto que quiera hacer, sumar, sacar el promedio, etcétera, y usted lo saca. Eso solamente para las notas. Pero ¿qué pasa cuando usted tiene datos? Bien, déjenme mostrar datos. Denme un segundito. Bien.
Esta herramienta, esto que les estoy mostrando hoy, les sirve para terminar su tarea, la tarea que tenemos pendiente. Bien, o sea que si pueden ir... si pueden ir pensando más o menos en qué se puede ir trabajando ese Excel, me parece excelente. Ustedes pueden ir trabajándolo y acomodándolo. No quiere abrir ahora. Bien, este cuadro, no sé si ya lo están viendo ahora, déjenme ponerlo un chin más pequeñito para que puedan ver un poquito el trasfondo del asunto. Este cuadro es un cuadro en el que aparecen una figura que se llama mapas de unidad. Esos mapas de unidad son todos los contenidos de, por ejemplo, mi área, lengua española, la ven aquí, que es el área que yo ayudo a manejar en la escuela. Todos los contenidos desde los niños de primero de básica hasta los niños de sexto de secundaria. Bien. ¿Cómo se organizan? Pues bueno, el profe que nos ayudó a formular esto, a organizar esto, pues entonces exigía ciertos datos del docente. ¿Qué aparece aquí, por ejemplo? ¿Quién me empieza a ayudar? ¿Qué aparece ahí? El correo electrónico. Muy bien. ¿Aquí? Asignatura. No, el departamento al que pertenecemos. Nuestra escuela, y se supone que todo el sistema educativo está dividido, ¿verdad? Por departamentos. Este es el departamento de lenguas, ahí están las lenguas extranjeras y la lengua materna también. ¿Esto qué es? Nivel y grado. Excelente, el grado, mira, aquí está cuarto, aquí está quinto, más arriba está tercero, etcétera, etcétera. Esta sí es la asignatura. ¿Qué será esto? La edad. Los... Estamos hablando de contenidos. No, ese es el número, en nuestro caso específico, es el número total de unidades del año. O sea, para cuarto de secundaria, esta es la unidad, hay 10 unidades. ¿Sí? Son 10 unidades en todo el año. ¿Cómo se llama esta unidad específica? La mesa redonda. Excelente, ese es el nombre de la unidad. ¿Qué número es esa unidad de las 10 que hay atrás? ¿De 10 está en la número? 3. 3. ¿En qué periodo la voy a trabajar? En el segundo En periodo. el segundo periodo. segundo. Nosotros estamos trabajando con una metodología de un bachillerato internacional, entonces ese bachillerato internacional nos dice que para activar el conocimiento, el profe, antes de comenzar cualquier actividad o cualquier unidad, debe plantearle al estudiante unas preguntas que el estudiante se va a responder al final de toda la unidad. En este caso yo pregunto, ¿por qué las dinámicas de discusión como la mesa redonda son una herramienta eficaz de reflexión hoy en día? O sea, ¿para qué sirven en esta realidad? ¿Cómo pueden resolverse o resarcirse situaciones de la vida actual utilizando dinámicas de discusión como la mesa redonda? Se supone que al final de todo mi ejercicio, en mis prácticas, mi lectura, lo que yo haga en clase, mis estudiantes van a poder responder a esas preguntas. Entonces, miren, en este instrumento que es un Excel, esto no tiene ciencia, esto es un Excel. En este instrumento llevamos un dato del docente, que es su correo electrónico, ¿verdad? Vamos a regresar. Tengo el correo electrónico del docente, que usted va a saber que es Sandra Castiblanco, porque como es un correo institucional, usted ya no necesita el nombre. El departamento en el que trabaja esa profe, el grado que está trabajando, la asignatura que está trabajando, el número de unidad que tiene, el número de unidades de ese grado, la unidad
el nombre de la unidad, el número del tiempo en el que la voy a trabajar, las preguntas con las que la profe va a empezar, y esto hace parte del currículo nacional. ¿Qué está ahí? ¿Qué hay ahí? Al final, las competencias fundamentales Las competencias fundamentales y las Y específicas. específicas. Es decir, qué es lo que la profe pretende desarrollar de sus muchachos. ¿Qué será esto? La mesa redonda, función, características, estructura dialogal, apertura, presentación, introducción, cuerpo, discusión. Contenido. Exactamente. Los procedimentales o los... ¿Cuáles son esos contenidos? Conceptuales. Excelente. Esos son mis contenidos conceptuales. Y estos son ejercicio oral y escrito. Contenido, la intención y los destinatarios de una mesa redonda. Ejercicios escritos y orales, reconstruir el... ¿Qué es esto? Procedimiento, profe. Procedimientos. Los indicadores de logro. Los indicadores de logro. O sea, en todas las actividades, Sandra se va a fijar en esto, en que él distinga el contenido del texto, se va a fijar en que pueda reconstruir los micrófonos. Bien, entonces, si se dan cuenta, de toda la información que trae una planificación, las personas que deciden coordinar esa planificación tabularon u organizaron o seleccionaron o recogieron las informaciones y recogieron solamente estas. Y esas informaciones se recogieron por una razón. Bien, para un fin específico. Este cuadro, primero, le permite a la persona buscar. Por ejemplo, yo quiero buscar en qué grado se ve la mesa redonda. Cuando yo le dé buscar, miren, ven que yo tenía señalado en azul y me lo puso en blanco. Cada vez mostrar siguiente, buscar siguiente. Cada vez que diga mesa redonda, yo puedo identificar en qué grados, qué profesor, en qué momento va a buscar, a trabajar la mesa redonda. Bien, primero para búsqueda. Y segundo, con estas informaciones compiladas, mi coordinador, que es mi jefe directo, me puede dar un seguimiento específico en Google Classroom. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ahora todo es virtual, ¿no? Pero cuando era presencial, él, por ejemplo, pedía a los muchachos que le dijeran, entraba un día a la clase y díganme con qué preguntas están trabajando en español. Y él simplemente entraba y miraba y decía, bueno, las preguntas sí ya ellos los tienen y están trabajando con base en ello. ¿Me hago entender? Estas informaciones son las que él específicamente necesita para darle seguimiento a ese profesor en esa aula, en esa asignatura. Y así este mapa de unidad es simplemente de lengua. Pero existen mapas de unidad en mi trabajo, en el mío, en mi experiencia, para todas las asignaturas. Bien, eso es simplemente para trabajar con herramientas de no pago que tenemos a la mano y que todos nosotros podemos tener. Bien, ese Excel te va a ayudar a ti como coordinador a tener, por ejemplo, los datos de los profesores en caso de que haya una emergencia. Si tú lo trabajas de buena manera, tú puedes buscar simplemente por un nombrecito y te va a aparecer dónde vive, cuál es el número de teléfono, etcétera. Bien, a quién tú puedes llamar, a quién tú puedes contactar, igual con los estudiantes. Entonces, esos son simples ejemplos de un trabajo normal. ¿Hay plataformas de paga? Sí, hay plataformas de paga. Entonces, vamos con las plataformas de paga, que no las tengo abiertas ahora, no puede ser. Déjenme ver. Aquí. Hay una serie de plataformas de paga que te llevan a, que te hacen muchísimo más eficiente el trabajo. El asunto de las plataformas de paga, pues es evidentemente ese, que necesitamos pagar. Pero hay instituciones, no es el caso puntual nuestro, pero hay instituciones que invierten en una plataforma o en un software de paga educativo para que ayude aún más
a gestionar las informaciones académicas. Déjenme ver que no se quiere cargar. Yo creo que ya, me está diciendo que ya me dejan saber si se está... Sí, se está compartiendo, profe. Bien. Entonces, miren, ¿recuerdan el Excel que les mostré? El Excel que les mostré con los mapas de unidad. Bien, ese Excel con los mapas de unidad está aquí. Mírenlo, todo lo subieron a una plataforma de paga. Entonces, si usted quiere consultar qué está haciendo un profesor en una asignatura específica, en una unidad específica, en un periodo específico, aparece aquí. Bien, ustedes ven ahí todas las asignaturas. Esta es una plataforma de paga. El colegio, ahora con esta situación, el colegio decidió adquirirla. La hacen en Costa Rica. Bien, y trabajan a nivel internacional. Por ejemplo, cuando yo tengo la parte de currículo, específicamente, yo puedo entrar, vamos a buscar en uno. Miren, cuando yo entro, por ejemplo, aquí a este grado, me aparece todo lo que el profe ha ido trabajando. ¿Ven? En inglés. Bueno, vamos a buscar una que podamos trabajar de mejor manera. O sea, trabajar con ciencias naturales de segundo. O sea, no está compilado todavía. Bien, aquí, ven. Ven a la derecha, entonces aparece, esta es ciencias naturales de tercero que se dan en inglés. Entonces aparece todo lo que la profe ha ido trabajando. ¿Ven? Fuerza, locomoción, ciclos de vida, organismos y su medio ambiente, los fósiles. ¿Ven las unidades? Y cada unidad me va diciendo cuántas lecciones o cuántas clases va teniendo adentro. Entonces mi coordinador puede usar o el Excel o viene aquí y busca qué está haciendo la profe. Estas son maneras, pero estas de paga. ¿Cómo empezamos nosotros? Como les mostré inicialmente, con un Excel normalito. ¿Cómo lo están haciendo ahora? Pues como hay tantas asignaturas y eso, pues decidieron comprar ese software. Pero nosotros podemos comenzar con Excel. Bien. Entonces, esos son algunos ejemplos. No se escucha. Esos son algunos ejemplos en los que se puede dar seguimiento a las informaciones. Y no son, la primera vez nos vamos a demorar 3 horas haciendo una sola cosa, pero la segunda vez ya son 2 horas y la tercera vez con los ojos cerrados lo vamos a hacer, pero hay que entrarle a las... Bien, entonces esos son 2 ejemplos que yo quisiera que ustedes pudieran aplicar en la tarea. Bien, me encantaría que ustedes pudieran ver y darse la oportunidad de comenzar a trabajar. Algunos de ustedes ya lo manejan a ojo cerrado y lo hacen súper bien y manejan sus informaciones por ahí. Como lo decía Taile, él tiene su Drive y hace todo por su Drive, pero la gran mayoría de nosotros no lo está haciendo. Entonces, es la oportunidad que veamos esta situación como una oportunidad. Bien, es una oportunidad de saber hasta dónde podemos lograr tecnológicamente hablando. La invitación es a que asuman estos ejemplos para que los incluyan en la tarea. Bien, si ustedes deciden hacerlo de otra manera, amén. Pero la invitación es a que lo hagan. Bien, no es camisa de fuerza, es una invitación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Diana, ¿tienes una pregunta? Jordania, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, trabajar con Excel es muy complicado, hay que tener mucha competencia tecnológica. Pues yo domino muchas informaciones, muchos programas, pero mire, con hoja de cálculo no tengo ninguna experiencia. Eso me tomaría a mí como mucha dificultad trabajarlo. Y tú puedes tener otra herramienta, o sea, estos ejemplos son los que yo sé manejar y uso. ¿Por qué? Porque me he quedado con ellos porque yo encuentro que son muchísimo más eficientes. O sea, que en una hoja de cálculo, en una sola hoja de Excel, yo puedo ver muchísimos datos. Por ejemplo, miren, tengo la planeación de toda lengua española de toda una escuela en una sola hoja de cálculo.
¿Sí me hago entender? Pero esa soy yo, esa es la herramienta que yo encuentro que para mí es más eficiente. Por eso les digo, la invitación es a usar herramientas como estas. Si ustedes quieren usar Excel, genial, pero si ustedes tienen otra que para ustedes es muchísimo más práctica y eficiente, pues también. Todos aprendemos bien, pero la idea era que vieran que hay muchísimas maneras de tabular y organizar y registrar las informaciones, que tenemos que dejar atrás el cuaderno en donde nos sentábamos a escribir los datos del muchacho y después pase página para la izquierda, porque lamentablemente eso está en vía de extinción y dentro de poco ya no va a ser funcional. Bien, entonces esa es básicamente la premisa de la sesión de hoy. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta u observación? Yo, profe. Excelente. Dime, Darlisa. Yo iba a decir, es que excelente, te entendí que no. Dime. ¿Esa es una nueva tarea? ¿O agregar? No. No es una nueva tarea. Ojo, yo no estoy poniendo tarea. Yo estoy dando un ejemplo que pudieran aplicar en la tarea. Sí, ok. Sí, no me asusten. Ajá. Okay. Bien, ¿alguien más? Entonces, profe, esa es la parte en que se seleccionaría la forma de recoger las informaciones. Así es, y de organizarlas, porque de nada nos sirve recoger las informaciones si no las vamos a ordenar. Bien. Entiendo, sí. Esa es una de las Profe. formas. Señora. Ajá, usted. Dime, Ángela. A ver si voy entendiendo. Usted dijo que utilizáramos unos de los instrumentos para las tareas y que eso es como una sugerencia que podamos usar ese instrumento, ¿verdad? Sí, señora. Ok. ¿Alguien más? Profe, ese puede ser como un programa para almacenar las informaciones que recojamos dentro de la actividad que usted nos dejó, pero también podemos utilizar otros programas. Excelente. Entre más usted había... empleen mejor. O sea, porque Por más yo ejemplo, aprendo, ustedes ven. Ok, por ejemplo, usted dijo que debíamos visualizarnos como un área administrativa, puede ser un coordinador o depende de lo que tú, queramos. ¿cuál es tu meta? Exactamente. Y de ahí que busquemos las información que se recolecta en ese campo, vamos a registrarla en uno de esos programas. Puede ser usted lo hace en Excel, pero puede ser que yo lo haga en Word o otro tipo de programa en línea también, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, a la hora